Les habla Fernando Rivas Mejías y hoy tenemos en Legados de Sefarat a una gran invitada, quien además compartirá su talento, su voz y hermosas canticas de nuestra tradición. Nos acompaña Karin Rosenfeld Mordo, una artista cuya trayectoria es un puente entre la ciencia y el arte. Karin es cantante del repertorio sefardí, una herencia que recibió por tradición oral de su familia materna desde Izmir, Turquía. Formada en piano y canto, ha llevado estos sonidos a escenarios como Alemania, Suiza, España y Buenos Aires. Pero su perfil tiene una faceta fascinante. Es médica psiquiatra, doctora por la Universidad de Freiburg y desde hace 2 décadas se dedica a la preparación mental de músicos y artistas. Karin, es un verdadero honor tenerte hoy con nosotros en Legados de Sefarat. Hola, Fernando. Para mí es un gran honor y un placer estar aquí contigo y que podamos compartir estas melodías y costumbres que nos conectan. Todo un honor, en definitiva. Para comenzar este viaje por tus legados, me gustaría que viajáramos un poco a través de tu infancia. Tu formación musical no empezó, digamos, en un conservatorio, sino en la cotidianidad de tu hogar, de tu madre. Como suele ser en la tradición sefaradí, se comienza cantando en casa, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa transmisión cultural en reuniones familiares, donde la música y la gastronomía de Izmir se fundían en un solo idioma. ¿Cómo se vive el canto cuando es parte natural del día a día y no solo una interpretación en un escenario? Es decir, cocinamos mientras cantamos, limpiamos mientras se canta. Coméntanos esa experiencia. Justamente es lo que tú dices, porque si tú me preguntas cuándo aprendí los cantos, cuándo comencé a cantar, realmente no lo recuerdo, porque forma parte de la infancia, ¿no? Los cantos formaban parte de, sobre todo, mucho las festividades, donde había mesas muy largas, con mucha gente, y los cantos eran fundamentales. Ahora que se acerca, por ejemplo, Pesaj, que es una de las festividades que más cantos tiene en la celebración, además de la gastronomía, que también es un legado importante, que a ti también te gusta mucho, ¿no? La cocina y la gastronomía, vamos a hablar también de esto, que forma parte de todo este legado cultural. En las festividades me aparecen muchísimas imágenes, ¿no? De las mesas llenas, las comidas y los cantos al final, que además, lo que me parece un hermoso momento de recuerdo, que distribuíamos también las letras o se ponían unas cartulinas grandes para que todos pudieran participar de los cantos, de las festividades. ¿Ya? Entonces, era compartirlo también. Y eso se hacía en torno a la mesa. En torno a la mesa, en torno a la mesa. ¿Después de comer o antes de comer? Y dependiendo, en general, después de comer. O sea, era casi que el Birkat Amazon, pero cantando. Claro, pero por ejemplo, por ejemplo, en Pesaj hay muchos cantos durante la cena, entonces se cantaban las canciones, por ejemplo, bueno, en mi familia, que
en mi caso, la familia materna es sefardí y la paterna ashkenaz, y había el legado cultural más fuerte fue el sefardí a nivel de la gastronomía, la música, pero también había comidas ashkenazis de las tías, de la parte familiar paterna, entonces había mucha gastronomía y mucha música. Y lo que se refiere a la música sefardí, bueno, los cantos, por ejemplo, mi madre cantaba, recuerdo canciones de cuna, canciones a la noche, canciones que luego yo más tarde canté a mis hijos, las canciones de cuna. Por ejemplo, duerme, duerme, hermoso y rico, duerme, duerme con sabor. Cerra tus lucios ojicos, duerme, duerme con sabor. Por ejemplo, esa. Maravillosa Nana, por ejemplo. Es preciosa y bueno, es algo que forma parte y que no podría decirte desde cuándo, ¿sí? Forma parte. Luego, después, por supuesto, se fue ampliando el repertorio, pero volviendo a la infancia, lo que tú decías, me aparecen imágenes también hablando de la gastronomía, de mi abuela cocinando, por ejemplo, el dulce de pétalos de rosas. Me acuerdo la imagen de agarrar cada pétalo, limpiarlo y que los pétalos estuvieran sobre el mármol esparcidos con ese aroma y con esos pétalos hacer esa mermelada de rosas. O por ejemplo, la imagen de la preparación de las minas para Pesaj con la matzá, que es una típica de los sefardíes de Turquía, esa comida. Ya. Sí, y que requiere también una preparación, bueno, de humidificar la matzá y hacer la espinaca y ponerla en capas. Digamos, son todas labores para cocinar en conjunto, ¿no? Entonces hay como muchas imágenes en relación con el legado gastronómico y la comida. Y también, bueno, también sabes que hay cantos que tienen que ver con la comida también, ¿no? Claro, claro, así es. Estábamos conversando de gastronomía y de los pétalos de rosa. Te pregunto, tu abuelita, o tu nona, ella no preparaba locum. Ella no lo preparaba, pero el locum era algo que yo lo conocí de pequeña porque le encantaba, le gustaba Ya, muchísimo. Y siempre iba a algún lugar donde los podía comprar. Era algo que ella no preparaba, pero sí es algo que conozco también de como un sabor que le gustaba muchísimo de la infancia. Y así, en relación con, bueno, con el legado, que el legado cultural es muy amplio, que incluye la música, la gastronomía, las tradiciones, también está, bueno, para mí, en este relato que estamos conversando, la importancia de que todos estos cantos se siguieron transmitiendo a través de las generaciones porque forman parte de los ciclos de la vida y eso permitió que siguieran vivos, ¿no? Por eso estaban en las festividades, para cantar en las bodas, ¿no? Los cantos de bodas, eh, para los niños. Entonces, bueno, eso, la característica de que las madres y las abuelas siempre lo cantaban a capela, a los hijos, a los nietos, y así se fue sosteniendo y transmitiendo a través de tantos siglos. sí, así es. Y ese legado familiar te llevó entonces a a profundizar en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda muy profunda. Has grabado, ya saltemos un poco a tu carrera, ya como cantante. Has grabado con el grupo Arboleras.
bajo la dirección de Susana Weich-Schach, y has trabajado con el dúo Sefarat en Alemania. E incluso tu voz se prestó para una película, El Discípulo. Sé que recientemente, además, has presentado un nuevo espectáculo en Alemania con unos músicos increíbles, donde integraste la tradición con tu propio recorrido vital. ¿Cómo logras que un canto tan antiguo o de tanto tiempo, estamos hablando de canciones, canticas que pueden que tengan 100 y 200 años, tranquilamente, transmitidas en forma de madre a hija? ¿Cómo logras que ese canto a capela sea acompañado con una percusión oriental y que siga sonando tan íntimo y auténtico en la modernidad? ¿O tratas de mantenerte en el culto de la música tradicional o también fusionas? Bueno, es una interesante pregunta que nunca me había hecho, porque realmente lo que yo trato es de transmitir de la manera en que yo lo canto, que en general es a capela o acompañada de percusión, y ese es el modo más, digamos, original en lo que se hacía, pero yo creo que se mantiene porque es un canto vivo, no es un museo. Entonces, al ser vivo, al transmitir, al estar conectado con emociones y con biografía, se puede mantener eso que tú dices en la actualidad, en la modernidad. Por supuesto que hay muchas maneras de interpretar. Los cantos, ya sabes, tú has hablado de fusión y hay grupos que también trabajan con fusión, con instrumentos actuales o distintos o modernos, pero en mi caso, esto es lo que tiene esta particularidad, que es un canto íntimo, a capela, y que, bueno, no es tan habitual realmente. En ese caso, claro, como tú dices, luego de esa infancia donde los cantos formaban parte y que yo no sé muy bien cuándo comenzó, después yo me he formado con canto, he ampliado el repertorio, de formación musical, y todo eso ha sido el desarrollo, digamos, artístico de la carrera. Y poder trabajar junto a Susana Weich-Schach, que es la gran investigadora y recopiladora de la tradición oral sefardí, realmente fue maravilloso y una experiencia fantástica poder estar cerca de ella. Y ella también, que se dedica a la recopilación, estuvo grabando informantes de todo el mundo para recopilar los cantos, y en la Universidad de Jerusalén tiene la fonoteca y la videoteca de la música sefardí, donde también ha grabado a mi madre como informante de este legado. Es maravilloso. ¿Y tu mamá grabó algún tema musical cantado en alguna oportunidad, aunque sea como grabación casera? Y ella está grabada justamente en la videoteca, en la fonoteca de la universidad que ha realizado Susana Weich. Y allí hay grabaciones de ella, sí. Bueno, maravilloso. Como se dan cuenta, esto de la música es como prácticamente hijo de gato cazarratón, ¿no? Mira, ¿algún tema particular que tú tengas que no pueda faltar en tus presentaciones o con el cual sueles iniciar porque es el que te inspira confianza? Bueno, hay muchos, pero hay uno que siempre está, porque es un canto que tiene que ver justamente con la gastronomía. Es un canto que me gusta mucho, que habla de los modos de cocinar las berenjenas,
y las berenjenas es un ingrediente fundamental en la cocina sefardí. Así que es un plato que me parece que es muy característico. Regálanos entonces esa maravilla de 7 modos de preparar la berenjena. Se guisan las berenjenas, la primera que la guisa es la baba de Elena, ya la hace bocadillos y la mete en una cena. Esta comida la llaman comida de berenjena. A mi tío era así, que le agrada beber vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. Con el vino, mucho bien a él le vino. Maravilloso. En realidad, bravo, 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 bravo. Es un tema larguísimo, es de acumulación de coplas, ¿no? Pero que nos has regalado esa primera, que es un verdadero regalo de escucharte. Vamos ahora a una faceta muy interesante que me llama mucho la atención. Karin, hay una parte de tu labor que muestras o que presentas hacia la comunidad de artistas. No me refiero a un público receptor, sino es también ese público que transmite lo que tú haces. Eres psiquiatra y psicoterapeuta y te has especializado en la preparación mental para el performance. A veces olvidamos que el músico, además de una técnica, necesita ese bienestar emocional, esa seguridad. ¿Qué importancia tiene integrar la psicología con el estudio diario y cómo es eso de ayudar a artistas que supuestamente el público entienden que nadan como peces en el escenario, pero que muchas veces no es así, para que sea un lugar de disfrute y no de ansiedad para ese artista? Exactamente, eso es lo que tú dices. ¿Cómo hacer para que la performance esté conectada no solo con el rendimiento, que eso es muchas veces lo que la gente quiere a nivel de resultados, sino también con el bienestar? Por eso mi abordaje tiene que ver con esos aspectos, no solo con el rendimiento, sino con el bienestar y con el placer de la performance. Entonces, este es un trabajo que está enfocado a la prevención, sobre todo. ¿Por qué la prevención? Porque implica que hay que conocerse a uno mismo, saber cuáles son las reacciones que cada persona tiene ante estos momentos de ansiedad. Y prevención, porque esto no aparece cuando voy al escenario. No es que, ay, voy al escenario, entonces ahora tengo que hacer algo. No, esto aparece ya preparando las obras, aparece durante el estudio, y ahí es donde hay que empezar a trabajar la preparación mental, mucho antes del escenario, ¿sí? Incorporándolo al estudio, ¿sí? Al estudio cotidiano y a la preparación de las obras. Entonces, el abordaje implica ejercitación, ¿sí? Herramientas, trabajar los recursos personales, incorporar nuevos recursos y herramientas y cambiar formas de pensar y actitudes. Entonces, todo esto, como no hay magia, hace falta tiempo para incorporarlo y para ejercitar y hacerlo paralelo al estudio de las obras. Y eso también implica trabajo con el cuerpo y la introspección. Entonces es algo bastante amplio y completo que es fundamental para los artistas. Y esto los últimos años, por suerte, cambió y se empieza a hablar de estos temas, pero durante muchos años fue un tabú. Sí.
Y hablar de miedo escénico, de nervios, es como estaba asociado a, bueno, si no estudias suficiente vas a estar nervioso, y no tiene que ver solamente con la cantidad del estudio, digamos. Porque si dos personas están igual de preparadas técnicamente, a lo mejor la diferencia va a estar en la preparación mental. ¿Y qué tipo de artista atiendes tú? En este caso estamos hablando de cantantes, actores, bailarines. Sí, yo tengo una gran experiencia con músicos porque estuve muchos años como responsable de la cátedra de miedo escénico del Conservatorio Superior de Zaragoza, en España, y entonces he estado con instrumentistas, cantantes, pedagogos, incluso compositores de todos los ámbitos para trabajar la preparación mental, pero además, como doy talleres y también trabajo a nivel individual para los que quieran prepararse, tanto presencial como online, que puede ser de cualquier ámbito artístico profesional, aunque no solamente, por supuesto, no solamente es para artistas, porque esto puede ser también para alguien que tiene que dar una conferencia, por ejemplo. Claro. Lo que pasa que con el tema de los artistas hay una peculiaridad, que es que yo integro el trabajo con las obras. Digamos, la ejercitación también incluye trabajar con las obras y el intérprete. Entonces incorpora la conexión con cada obra también. Claro, maravilloso. No a nivel, por supuesto, no a nivel técnico, sino a nivel de emocional. Conexión y concentración. Mira, eso que tú cuentas es importantísimo y ojalá eso hubiera existido hace 30 años atrás. Te lo cuento porque yo soy cantante de ópera. Sí. Formado en Bulgaria. Y conmigo hubo mucha gente que, aunque se graduaron como cantantes, no lograron superar el trauma de la presentación ante un escenario y se limitaban a dar clases, a veces sin tener la vocación para enseñar, pero porque les saboteaba el miedo. Esto es maravilloso lo que estás haciendo, en verdad. Gracias, pero eso es lo que te decía justamente, que durante muchos años esto era un tabú, porque tampoco se permitía poner en palabras esto, ¿no? Decir, me pasa esto, tengo miedo, no aparecía esa opción tampoco. Y bueno, hay a veces, como yo digo, ninguna preparación mental va a suplir una preparación técnica musical, sino que tiene que acompañar. Por supuesto, tiene que acompañar. Y los docentes, los profesores de música o de canto, que no les alcanza, por más que sean excelentes docentes, no les alcanza el tiempo para abordar todos los ámbitos. Por eso es un trabajo en equipo en ese sentido, ¿no? Sí, así es. Y para las personas que nos están escuchando y quieren hacer contacto contigo precisamente aquí como terapeuta o especialista, ¿cómo pueden contactarte? Bueno, el modo más fácil en este momento es a través del Instagram, es doctora.karin.rosenfeld, y bueno, ahí se pueden enviar un mensaje y yo contesto. Maravilloso, Karen. Karen, ha sido un placer. El tiempo, como siempre, nos atenta contra estos momentos tan especiales. Todos los temas que abordamos son para desarrollar más. Me da la sensación que quedó mucho por conversar. Seguro que sí. Ya habrá otra oportunidad para continuar. Ha sido un placer inmenso descubrir cómo los hilos de la memoria de Ismer se entrelazan con tu labor como médica y artista. Hoy en día, gracias a ti por compartir con nosotros tu voz y tu sabiduría. Bueno, un honor tus palabras y muchísimas gracias por invitarme.
Y a todos ustedes, queridos oyentes de Radio Sefarat, gracias por sintonizar Legados de Sefarat. Nos despedimos con la calidez de las canticas que nos han traído nuestra amiga invitada Karen, recordándoles que el patrimonio de nuestro pueblo sigue vivo en cada nota y en cada historia compartida. Hasta una nueva entrega de Legados de Sefarat Leitrot.